Caminante de la historia. La Vía de la Plata fue una calzada romana que unía Mérida, la capital de la Hispania lusitana de los romanos, y Astorga, el cuartel general de los romanos en las guerras cántabras. Era el eje que comunicaba el norte y el sur de la península, un camino militar por el que las legiones llegaban a Lusitania, uno de los más antiguos caminos de Europa. Lo de la plata no tiene nada que ver ni con las minas ni con los metales, sino con el empedrado que emplearon en esta calzada, una losa grandota que en latín tardío se llamaba de lapidata y que los árabes convirtieron en balata y los cristianos en Vía de la Plata. No sé cómo se llega de un lado para otro, pero ahí está. De ahí viene. En tiempos de Tiberio, Trajano y Adriano, la Vía de la Plata se alargó hasta Cádiz pasando por Sevilla. Más tarde, los cristianos de Al-Ándalus usaron la Vía de la Plata para peregrinar a Santiago de Compostela. Desde entonces se llama Camino Mozárabe de Santiago. Hoy se sube a la historia con nosotros Álvaro Velasco, cómico, caminante de la historia, amiguete, periodista y de todo un poco. Y todo lo que haya que hacer para... Hola, Álvaro. Sí. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, con muchas ganas de viajar con vosotros. De subirte a la historia, guay. Pues este es el plan. Hoy viajamos por una de las arterias del Imperio Romano, por varios patrimonios de la humanidad, por leyendas medievales, hazañas y traiciones, con un toque de poesía, de arte y de aventura. Nos ponemos en marcha para recorrer la Vía de la Plata. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. A orillas del Guadiana, a 55 kilómetros de Badajoz, Mérida, la famosa Emérita Augusta, es una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo, donde aún resuenan los ecos del antiguo esplendor del Imperio Romano. Las persecuciones de Diocleciano, si es que las hubo, trajeron la primera mártir, mirad vosotros, una niña de 12 años que se llamaba Eulalia de Mérida, que murió la pobrecita en el anfiteatro, torturada, quemada y asfixiada, madre mía, por el humo de su propia cabellera. Qué mal morir, ¿no? Esto. Sí. Madre mía. Y acabó, dicen, poéticamente cubierta de nieve. Por Dios. Ay, tirada la pobre en el anfiteatro, madre mía. Qué mala muerte, insisto. Desde entonces, Eulalia, la que dice la verdad, es santa protectora y alcaldesa perpetua de Mérida. En fin, antes de que se descubrieran los restos de Santiago, Eulalia fue patrona de las Españas. Anda, fíjate. Mira. Le dieron un poco de crédito por todo lo que había sufrido. Bueno, luego llegó el Edicto de Milán. Roma permitió la libertad de culto y Mérida tuvo un obispo metropolitano, una especie de jefe de los obispos de la zona. El obispo jefe. El jefazo de los obispos. El jefazo, con mucho poder religioso y mucho poder civil. Cuando cayó Roma, los visigodos conservaron la grandeza de Mérida, hasta que los moros vieron Badajoz, dijeron que bonito, les gustó y lo cambiaron por Mérida. A pesar de todo, un autor árabe decía en el siglo XIII que Mérida era la ciudad que nos cautiva como cautivó a los romanos. Luego cayó en manos de la Orden de Santiago, que prefirió ordeñar lo que quedaba que dejarla crecer. Mira tú. En el siglo XIX, Jorgito Borrow, este chico Jorgito Borrow, Mira que bien pronuncia, De los Borrow de toda la vida, ¿no? Borrow de toda la vida, dijo que era un pueblo grande, ruinoso y medio desierto. Hoy ha vuelto a resucitar de sus cenizas y Mérida es la capital de Extremadura y es, atentos, patrimonio de la humanidad. En tiempos de Octavio Augusto, el emperador le encargó a su colega Publio Casio, de los Casios de toda la vida, De los relojes. de los relojes, que le levantara aquí una colonia por todo lo alto para los eméritos, los legionarios jubilados que habían combatido con honor en Hispania. Por ellos y por el emperador, la nueva ciudad se llamó Emérita Augusta, la nueva capital de la Lusitania. Era una especie de Benidorm, pero a lo bestia, que no falte de nada, un cortapega de la mismísima Roma sin reparar en gastos para que Mérida fuera el mejor testimonio de la grandeza del imperio. Y de paso que los lusitanos vieran lo bueno que era acatar la forma de vida romana. Se llenó de centuriones y mercaderes, de posadas y sirvientes, de vestales y estabularias, de maestros y de adivinos, y de obras, muchas obras. Un teatro romano que sigue siendo el monumento más famoso de Mérida y uno de los más pintones de Europa, con casi 6.000 localidades, donde todos los años se sigue celebrando el Festival del Teatro Clásico. Una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Toda una experiencia, desde luego. Al lado del teatro tenía un anfiteatro para las luchas de gladiadores, con 14.000 asientos. Se entraba gratis, los espectáculos los pagaban los ricos que querían tirarse el pisto. También tenía un circo para 30.000 espectadores donde se celebraban las carreras de cuadrigas.
Mérida tenía un templo de Diana, que no es de Diana, sino probablemente de Octavio Augusto. Tenían un templo de Marte y un templo de Mitra, 3 acueductos, arcos, mosaicos, casoplones, y todavía tiene el puente romano más largo de España, de 800 metros y 60 arcos de granito, nada más y nada menos. Por este puente cruzaron el latín, el derecho romano, los dioses del Olimpo, las creencias mistéricas del Oriente y mucho más tarde el cristianismo. Se quedaron en Mérida y desde entonces pusieron los cimientos de la Hispania romana. Y ya que estamos en el teatro, dejadme que os enseñe un detallito. Esta estatua de Margarita Xirgu. ¿La veis, no? Está en uno de los pasillos. Una pasada, sí. Súper bonita. La Xirgu quería representar una obra en este teatro, que es una maravilla, pues normal. Se corrió la voz y Unamuno le dijo que si ella quería actuar, él se comprometía a traducir la Medea de Séneca. Fíjate. 2 semanas después ya la tenía, porque Unamuno era un tío muy eficiente. Y tanto, mucho. Dicen que cuando le preguntaron a Xirgu qué quería poner como decorado, dijo nada, con esta voz potente que tenía. Sí. Y si nos quitaran todos los hilos eléctricos de los alrededores, saldríamos ganando. O sea, que quería quitarlo todo. Todo. Sí, sí. A pelo. Poco después se estrenó. Y ella fue la primera mujer que actuó en toda la historia de ese teatro, que fíjate que tenía años. Porque en los tiempos de los romanos, pues no, cuando toda piedra, eso era piedra, era un teatrazo, no actuaban las mujeres, lo tenían prohibido. Actuaban hombres disfrazados de mujeres. A mí esto me indigna, ¿eh? Yo, Sí. Esto es muy shakespeariano, además. Es muy martes y 13. También. Lo de disfrazarse de mujeres era una cosa terrible que... Claro. evidentemente, Habiendo pues, mujeres, digo yo. Claro, ¿no? habiendo mujeres. Es más, cada clase social tenía hasta su sitio reservado dentro del teatro. Ahora, bueno, las entradas son más caras de una zona con otra, que yo he ido, y hay entradas más caras que otras. Recomiendo pillar, si alguien va al Teatro de Mérida, entrada con respaldo, porque el Teatro de Mérida, ver una obra sin respaldo hay que tener una espada, y son obras largas. O haces pilates o mejor con respaldo, ¿no? Sí, se agradece muchísimo. Porque además es piedra. Durita. O llevarte el cojín de casa, que también puedes llevarte tu propio cojín si alguien va, que se lleve su propio cojín. Los mejores asientos de las gradas eran para los senadores, luego para los caballeros y luego para los hombres libres. Las mujeres tampoco podían sentarse en el teatro, tenían que subir directamente al gallinero, que se llamaba matroneo, y allí ver las obras de pie. De verdad, era lamentable. Y por supuesto, no estaba nada bien visto que se dejaran ver. O sea, no podían ir, las dejaban en el gallinero matroneo y que no se podían ni dejar. Mira. Ni ser actrices tampoco. Ni ser actrices. Precisamente por eso lo de Margarita Xirgu fue todo un momentazo histórico, y por eso le han puesto esa pedazo de estatua ante la que nos quitamos el sombrero. Nos lo quitamos todo por ella. En la historia en ruta nos venimos a la iglesia de Santa Lucía del Trampal, en Alcuéscar, que en los años 80 era un edificio en ruinas. Por suerte, Juan Rosco Madruga, profesor, historiador, investigador y uno de los mejores poetas visuales de España, vino aquí con su esposa Luisa Tellez y la descubrieron o redescubrieron. Gracias a ellos, ahora Santa Lucía del Trampal está restaurada y es el templo visigodo en pie más al sur de toda la península ibérica. Nos hemos venido hasta aquí para charlar con Luisa, la viuda de Juan Rosco, investigadora y descubridora con su marido de Santa Lucía. Muchas gracias, Luisa, por subirte a la historia con nosotros. ¿Qué tal estás? Bien, a vosotros, gracias. Hola, Luisa. Luisa, ¿cómo se les ocurrió que unas ruinas que estaban ahí a la vista podían tener valor histórico? Nosotros siempre hemos sido inquietos en el tema del arte y de la arqueología. Nos gustaba mucho explorar y buscar, y íbamos buscando el camino que había entre Montánchez y Arroyomolinos, camino antiguo. Y entonces, pues, un buen día decidimos coger nuestra moto, una Montesa muy antigua, y nos fuimos por esos caminos y nos llevamos además a nuestro hijo pequeño, que tenía poco más de 1 año. O sea, una locura auténtica que ahora sería imposible. Claro. Entonces cogimos el camino y hicimos un alto porque el niño tenía que tomarse un potito. Y entonces era una finca particular, pero bueno, vimos que allí había una ruina. Total, que entramos, nos quedamos absolutamente sorprendidos porque nosotros estudiamos precisamente arte antiguo y medieval y habíamos estudiado visigodo y no teníamos ni idea de constancia de ello. Claro. Y claro, aquello además era inaccesible, aquello no estaba descubierto, por eso no se redescubre, se descubre. Claro. Lo bueno que tenía es que se habían mantenido
bastante en pie las paredes, parte de las paredes Claro. y del interior. Lo que pasa que aquello estaba totalmente cercado de zarzas hasta arriba, no se veía, Claro. La techumbre se habría venido abajo, solamente se veían algunos fragmentos, algunos trozos, y bueno, decidimos entrar por una oquedad que había, Sí. y aquello estaba destinado simplemente al ganado. ¿Y en qué momento, Era- Luisa, os disteis cuenta que eso era una iglesia arriana visigoda? Pues en el momento que la vimos, aquello fue algo sorpresivo, ¿no? Porque obviamente los arcos de herradura, las bóvedas, la distribución, las huellas de canceles, todo nos hacía indicar que aquello era visigodo y que era muy importante. Claro. Ya. Claro, esta iglesia se construyó reciclando las piedras de un templo pagano, probablemente dedicado a la diosa celta Atecina. Del pagano no se conserva absolutamente nada. Ya. Lo único que se conservan son inscripciones, Ajá. son restos de piedras, pero no se conserva nada. Ahora Claro. eso sí, se sabe que es un enclave en donde había una tradición religiosa muy fuerte a esta diosa Taecina, Ujú. que por además es una diosa que tiene una extensión bastante grande, ¿eh? Y que tenía su centro en una ciudad que se llamaba Turóbriga. Ujú. Todavía no se ha encontrado Turóbriga. Se pensó en un momento que podía ser este sitio, pero no se sabe porque a la diosa siempre se la denomina turobrigense. Claro. Sí. Pero y entonces el romano, digamos que tampoco se conserva. Claro. O sea, no se conserva nada ni de uno ni de otro. Se conserva el arriano. Efectivamente, luego posteriormente, cuando llegan los visigodos, con su pobreza, digamos, de materiales y de recursos, pues utilizan aquello que encontraron. Claro. Ujú. Que eran Y levantan la iglesia. Claro, La las iglesia. piedras de este templo, ¿no? Deberíais de puntualizar qué es lo que es una iglesia arriana. Arriana, efectivamente, una Eso iglesia que- arriana. Sí. Eso no es fácil de entender. Claro. Eso era, bueno, pues en época del catolicismo era una herejía. Claro. Digamos que Ya. los visigodos eran arrianos Sí. y hasta el rey Recaredo no se convirtieron al catolicismo. Sí. Y ellos creían que la Trinidad era divisa, es decir, que eran Claro. dioses el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efectivamente, y por que eso Dios- Santa Lucía Sí. tiene 3 ábsides, Ah, claro. no uno. 3 distintos, ¿no? Eran 3 personajes distintos. Exactamente. Y de ahí la herejía. Fíjese qué herejía, ¿no? Bueno, no era una iglesia en su momento cuando se construyó, porque Claro. era la iglesia, digamos, vinculante en ese momento. Fue después cuando ya se convierte al catolicismo. Claro. Por eso también es la singularidad Ajá. tan extrema que tiene. Yo tengo una pregunta, Luisa. Me ha chivado David, que Juan Rosco, su marido, también descubrió en los Barruecos, que es una zona maravillosa, por cierto, para visitar. Sí. Un observatorio solar que tiene 4.500 años. ¿Esto como también fue porque parasteis a tomar un potito o cómo lo descubristeis? Madre mía. No. Esto no fue un potito, esto fue ya una labor de mi marido. Mi marido siempre ha sido una persona muy inquieta y le encantaba ir al campo a observar, a buscar, a encontrar. Y el paraje que sí está muy cerquita de Cáceres. Sí. Lo que pasa que no está en lo que es la Vía de la Plata. Sí, está muy cerquita, ¿eh? Un poco hay que desviarse un Desviarse un poquito. poco. Sí. Pero muy poco, es Sí. un pueblo que está al lado, que se llama Malpartida de Cáceres, muy cerquita. Y ahí hay un paraje natural de granito, de bolos de granito, con una charca, vamos a llamarle, una pequeña presa, porque ahí se lavaba antiguamente la lana que era muy codiciada, la lana merina, había un lavadero, y entonces es un lugar, lo mismo que Santa Lucía de Alpuéscar, son parajes verdaderamente para ir a verlo. Tenemos Claro. que ir, desde Y luego. tiene mucha magia, además, ¿no? Santa Lucía lo recomiendo porque está a la caída de la Sierra del Centinela. Sí. Es una especie de microclima en donde se dan los naranjos, donde hay agua, hay un manantial, Mm. y Sí. trampal.
Y entonces es un sitio realmente bellísimo, sobre todo si se va en primavera. Claro. Sorprende que eso sea el centro de Extremadura. Me da una pena tener que deciros que seguimos ruta. Ha sido un súper placer, Luisa. Estamos encantadísimos de que nos haya acompañado en este punto y volveremos e invitamos a que lo visiten. Sí. Cuando queráis. Y espero que también hagáis hincapié en que mi marido también es un gran poeta visual. Un gran poeta visual. Que tuvo este país. Uno de los mejores poetas visuales de la historia de España. Sí, Va por Juan Rosco, sí señora. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy amable. Adiós, Venga, Luisa, seguimos buenos ruta. días. Adiós. Gracias. Desde la Vía de la Plata entramos a Cáceres por una antigua calzada, la Ribera del Marco. Cáceres es una de las ciudades monumentales mejor conservadas de Europa, la ciudad renacentista por antonomasia, patrimonio de la humanidad. Cuando los romanos acababan de asesinar a Julio César, fundaron aquí una ciudad para controlar la Vía de la Plata. No fueron los mismos que mataron a Julio César, No. una referencia temporal. La rodearon de murallas, la llenaron de legionarios y la llamaron Norba Caserina. Vaya nombre. Es un laberinto de palacios medievales, templos y torres cargadas de historia. Si sabes escucharlas, las calles de Cáceres nos cuentan cómo se pasó de la Edad Media al Renacimiento, con todos los follones, las ambiciones y las intrigas de sus grandes familias de la nobleza feudal, los Solís, los Obando, los Carvajales, que andaban siempre a la gresca picadas por ver quién tenía más poder y quién levantaba en su palacio una torre más alta y mejor defendida. Así estuvieron haciendo crecer sus torres hasta que llegó Isabel la Católica y las desmochó todas. Desmochadas. O sea, se acabó. Aquí, como en toda Castilla, mandaba solo ella. Eso es una castración fálica. Una castración total. Sí. Esto es que mi cuñado es historiador Sí. y hace tours por Cáceres y Sí. nos estuvo contando que eso era porque representan lo que representan Sí. y era en plan, Isabel va a castrar a todos menos al que le había apoyado y era como Efectivamente. cortarles el... Esto es. eso. El que le había apoyado era un señor que, bueno, era una familia, la familia de los Obando, que fue la única torre que indultó, porque le habían sido leales y desde entonces la torre de los Obando se llama la Torre de las Cigüeñas. Más tarde los aventureros que volvieron ricos del Nuevo Mundo se unieron a la vieja aristocracia y levantaron los primeros palacios renacentistas. En la Plaza de Santiago encontramos, por ejemplo, el de Francisco Godoy, que acompañó a Pizarro en la conquista de Perú. Y luego tenemos el de los Toledo Moctezuma, que nos recuerda la vida y milagros de Isabel de Moctezuma, que hoy se suma a nuestras mujeres en ruta. Bueno, vais a ver. Se llamaba, atentos, Ixcaxotil Tecuipo. Así es. Parece Ixcaxotil la clave de una wifi. Tecuipo, exactamente. Su primer nombre significa flor de algodón. ¿Cuál es el primer nombre? Ixcaxotil. Muy bien. Con lo fácil que es, bueno, pues significa flor de algodón. Y el segundo, a ver, dilo tú, Teculpo. Tecuichpo. Tecuichpo significa hija del señor. Este señor era Moctezuma II, el emperador de los aztecas, que era su papi. Claro. Ahora que la pobre Tecuipo podría llamarse también moneda de cambio, porque madre mía, así la trataron aztecas y conquistadores, que vais a ver. Qué pena. Vais a ver la vidorra que se pegó. Primero su papi, Moctezuma II, la casó con un noble mexica. Ella, esta señorita, tenía 9 años. Enviudó, no os lo perdáis. Madre Pero eso mía. sí, volvieron a casarla. ¿Con cuántos años? Con 11. ¿Con quién? Con su tío, hermano de Moctezuma. También a este marido le dio por morirse. ¿Pero qué pasó? ¿La dejaron en paz? No, volvieron a casarla. ¿Con quién? Con un primo, que a la vez era su hijastro. Ay, madre, qué lío y qué fuerte todo, ¿eh? Luego llegó Cortés, derrotó a Moctezuma y conquistó el imperio azteca. Y entonces Moctezuma, ¿qué hizo? Pues se murió y le dejó a su hija Tecuipo, a Cortés y le dijo, cuídamela. Bueno, ya veréis, no creo que la cuidara mucho, pero bueno. Como la cuidó a su manera. Ya la veréis, cuidó. ya. Dejadme que os cuente. Cortés, ¿qué hizo? La bautizó y le cambió el nombre. Mira, ahí era difícil, ¿eh? Que era tan difícil de pronunciar. Dijo, no sé cómo, Te cambia el nombre. no sé cómo llamarte, Mari, te voy a llamar Isabel de Moctezuma. Lo de Moctezuma recordaba que era la hija única y legítima heredera del emperador mexica. Ya cristianizadita perdida, Cortés la volvió a casar. Esta vez la casó ya con uno de sus hombres, Claro. otro marido que por otra parte también le duró tirando a bastante poco. Así que viuda otra vez, y si habéis contado ya van 4. A ver si va a ser gafe, ¿eh? Pues a ver si va a ser ella. A ver si va a ser ella Es la que gafe. estos matrimonios no, a ella no le habían preguntado, pero bueno. Cortés dijo, mira, ahora ya que ha enviado 4 veces, se la llevó a vivir a su casa. Me temo
os tengo que decir que tampoco nadie le preguntó a Isabel si esto le parecía bien, ¿eh? Dicen que a él le dio un cupidazo con ella, a él sí le gustó, y en un descuido, esto me cuesta hasta decirlo, la dejó embarazada. Todo esto ya os digo que no creo que Isabel lo consintiera, así que cuando tuvo a la niña, que se llamaba Leonor, Isabel pues a esta niña no la quería ver pues ni en pintura, la daba como mal, tenía como malos recuerdos. Pobre. ¿Dónde estaría entonces lo del Me Too? Me Too, Yo creo que esto, en fin. Con este mal rollo en el cuerpo, Cortés dijo puf y se la quitó de encima. ¿Y qué hizo? La casó, esta vez, otra vez, con otro español, Pedro Gallego de Andrada. Con este hombre tuvo un hijo, Juan Andrade Moctezuma, cabeza de una larga descendencia nobiliaria que dura hasta nuestros días. ¿No podemos decir lo mismo de Pedro? También murió enseguida. Madre mía. Esto, Pues sí que va a ser ella, matrimonios ¿no? y muertes, sí. Así que Isabel había enviudado 5 veces, había malvivido con Cortés y tenía 2 hijos. La que no quería, ya sabéis, y el que tuvo con Pedro Gallego. Bueno, de boda en boda y Pero tiro... ¿Y cuántos años tenía? Pues 20 añitos. 20 añitos. Todo esto le había pasado. Todo esto con 20 años. Y no 20 años me tenía... estaba sacando yo carne de conducir. Pues ella ya había enviudado 4 veces, en fin, todo esto. Así que la pasaba que iba de boda en boda y tiro porque me caso toda. Con esta mala vida a la pobre mujer no le quedaba ningún resquicio para el amor. Pero, la vida tiene sorpresas, conoció a su Juan. Ay, mira qué bonito. Por fin, Juan Cano Saavedra era todo un conquistador, en todos los sentidos, porque había luchado con Hernán Cortés. Isabel por fin se enamoró de él. Y ahora que por fin la dejaban escoger, dijo, me caso y por amor. Y se casó por amor. Y muy atentos, porque con él tuvo 6 hijos. Y encima lo hizo fenomenal. 3 niños y 3 niñas. La parejita por partida triple. bien. Muy bien. Isabel de Moctezuma por fin era feliz, madre amantísima, esposa entregada, rica, cristiana y respetada. Ay, menos mal. Poco después, ahora que ya lo tenía todo, le dio por morirse. Anda. Pero dicen que era tan buena gente que en su testamento les dejaba hasta a los pobres una parte de sus bienes, que era buena gente. Era buena gente. Ella había sufrido, pero era buena gente. Pues sí. Juan Cano, su viudo amantísimo, volvió a España para vivir los últimos días en compañía de sus 3 hijos varones. A las niñas las dejó en México, en un conventito. Por lo que se ve, uno de sus hijos se vino a Cáceres y levantó aquí un palacio que está aquí mismito. Y uno de los descendientes, Juan de Toledo Moctezuma, reformó el palacio de la familia y lo dejó tal como lo vemos ahora, que está pintón. Uno de sus descendientes vivos, José Miguel Carrillo de Albornoz, ha dicho que Isabel Moctezuma fue la madre real del mestizaje. ¡Ole por ella! Y después de este momentazo os voy a contar que Cáceres es ciudad de chiripa. Anda. Así. Por mucha suerte, os cuento la historia. Por cierto, Cáceres es la ciudad donde vive la familia de mi novia, lo he dicho antes, y Sí. mi cuñado, que es historiador, es un crack, seguro ¿Un que esto saludito? le va a encantar escucharlo. Sí, señor. Y mi sobrina Sofía, que tiene 6 Hombre, meses, pues Sofía. escuchará esto dentro de mucho tiempo. Un buen día donde vas Alfonso XII, que estaba por allí, quedó con Luis I de Portugal y se juntaron para inaugurar un tren que unía Lisboa con Madrid vía Cáceres, que debe ser el mismo tren que hay ahora, que tardas menos en ir en patinete desde Madrid a Cáceres que en tren. Es una cosa de locos. Durante el banquete, Alfonso XII, que se ve que iba pues contentillo, que se había tomado algún cubatita, bueno, no había cubatitas, pero lo que se tomase Lo que en se la toma. época, Una cosita. y brindó por la ciudad de Cáceres, y Luis brindó por Portugal. ¿no? Por Es una tontería que a mí me encanta Portugal. decir siempre, Portugal. El alcalde, Lesmes Balondo, levantó su copa hacia el rey y le dijo: en nombre de la hasta ahora villa, porque no era ciudad, era villa de Cáceres, agradezco a su majestad el honroso título que acabáis de otorgarnos. Muy astuto, porque hoy todos vivimos en municipios, pero en el siglo XIX, aquello de ser ciudad tenía eso aquel. Claro, ¿no? Total, que el rey, que era un cachondo campechano, no sé si os suena esto de un Sí, Borbón cachondo sí, campechano, sí, que sí. a lo mejor trincaría en alguna cosa, contestó diciendo: pues ala, guapos, les doy Cáceres ya ciudad. Y lo fue oficialmente por Real Decreto el 9 de febrero de 1882. O sea que Anda por ya. no sacar la pata, les Sí, hizo sí, ciudad. sí, por una huida hacia adelante, un Sí, calentón de boca de alguien que esto manda. es así, para atrás ni para coger carrerilla, ¿no? Eso es. En la historia en ruta nos salimos un momentito de la Vía de la Plata para echar un vistazo a Plasencia. Su historia arranca a orillas del río Jerte con un castro celta sobre el que los romanos montaron un campamento y los moros un alcázar. Luego lo conquistó Alfonso VIII, lo rodeó de murallas y le otorgó un fuero porque necesitaba, en esta tierra fronteriza, una plaza que estuviera siempre vigilante. A pesar de aquel papel militar, el rey quería que fuera
placentera a Dios y a los hombres. Y lo consiguió. De la muralla de la Edad Media se conservan algunos torreones y algunos tramos. También está el balcón de la Casa del Deán, uno de los más pintones de Extremadura. En la Casa de las Argollas se casó Juana la Beltraneja con Alfonso V de Portugal, un historión que os recomiendo que investiguéis. Y es imprescindible una visita al Palacio de Monroy, o de las Dos Torres, donde nació María la Brava, toda una madre coraje. María Rodríguez de Monroy, María la Brava para los colegas, nació en Plasencia, se casó, se fue a vivir a Salamanca y se quedó viuda con 2 hijos, los Enríquez. Un buen día, durante un juego de pelota, los Enríquez se enzarzaron con los hermanos Manzano, hubo trifulca, las armas salieron a relucir, los Manzano asesinaron a los Enríquez, los hijos de María, y se fueron por patas, huyeron. Cuando se enteró María, nuestra madre coraje, y salió con un puñado de mercenarios ahí a perseguir a los asesinos, los encontró en Portugal, los detuvo y les dio matarile. No contenta con eso, porque María era muy brava, María se acercó a ellos y los decapitó. ¡Ale! Uy, ¡qué gore! Madre mía, era coraje, en la época, pero era tremenda, sí. Volvió a Salamanca con las cabezas de los Manzano. ¿Y dónde las dejó? En las tumbas de sus hijos. Madre mía. Madre mía. Este hecho fue el detonante de la llamada Guerra de los Bandos, entre los Manzano, que vivían en el barrio de San Benito, y los Enríquez, que vivían en el barrio de Santo Tomé. A principios del siglo XX, Eduardo Marquina escribió Doña María la Brava, una obra de teatro inspirada en esta historia. La interpretó, por cierto, chicos, la actriz María Guerrero, y hay fotos de esta obra que circulan por internet, así que investigad. La Catedral de Plasencia es una de las más sorprendentes de España porque es 2 catedrales en una, la nueva y la vieja. La nueva se empezó a levantar sobre la vieja, que se fue demoliendo a medida que avanzaba la nueva. Como querían la mejor catedral de la zona, se trajeron a los mejores arquitectos renacentistas de Toledo, de Burgos y de Salamanca. Y así, tirando de chequera, se acabó el presupuesto, se acabó la obra y se acabó lo que se daba. Claro. Las 2 catedrales se quedaron a medias, una a medio demoler y la otra a medio construir, y la una dentro de la otra. Bueno, de la catedral nueva nos quedamos con una de las joyas secretas de Plasencia, la sillería del coro, cuajada de adúlteros, frailes con cabeza de animales y escenas subiditas de todo. ¿Pero alguien se ha fijado lo que hay ahí? Sí, bueno, es obra de un tal Rodrigo Alemán. Rodrigo Alemán es un personajazo, paisano y amigo del Bosco, escultor genial y aventurero. Lo tenía todo, solo le faltaba ser modelo y actriz. Sí. Dicen que su arte le trajo muchos problemas, pero ahí estaban sus protectores para evitarle que cayera en las garras de la Inquisición. Y yo tan peculiar, pues era carne de santo oficio. Carne de santo oficio, muy bien. También dicen que fue el primer hombre que voló en España con permiso de Ben Firnas. ¿Cómo no que voló? ¿Que voló? ¿De volar? Que voló, pero... A ver, desarrolla. Tiene miga. La historia de su vuelo es confusa. Como todas estas cosas que pasa a tiempo, es confusa. Unos dicen que sus acreedores le demandaron, otros que fue el Santo Oficio quien le pidió cuentas por las tallas satíricas del coro de la Catedral de Plasencia que acaba de comentar David. Eso, el Playboy de la época, ¿no? En unas versiones se refugió en Sagrado, en otras le enchironaron en la torre de la catedral, donde estuvo más de un año, hasta que se hartó, se hizo unas alas y se tiró desde lo más alto de la torre. ¿Cómo que se hizo unas alas? ¿Con qué? Espérate, no, de repente. Unas alas. Estoy aquí encerrado, me voy a hacer unas alas. Pues imagínate un año encerrado, pues te vuelves cucú. Claro, normal. Pues fíjate hemos estado nosotros 2 meses y nos hemos puesto a hacer pan como locos, pues imagínate un año sin internet y sin nada. Que me hago pues unas alas. Bueno. ¿Qué hizo? Pues se tiró, salió revoloteando y según cuenta, pues llegó a volar varios kilómetros, que seguro que no fueron varios kilómetros, se pegó un batacazo, se espanzurró contra el suelo y se quedó, como decís vosotros, totalmente muerto, matado. Las cabezas. En la historia en ruta llegamos a Salamanca, otro patrimonio de la humanidad que nos ofrece la Vía de la Plata. En el camino de la lengua castellana hablamos de la Celestina y el Lazarillo de Tormes, Antonio de Nebrija y la gramática castellana, de la Universidad del Decíamos ayer de Fray Luis de León, del Venceréis pero no convenceréis de Unamuno y del Viva la muerte, muera la inteligencia de Millán Astray, fundador de la Legión. También hay muchos otros personajes que pasaron por Salamanca. Beatriz Galindo, la latina, que digan lo que digan, fue la primera mujer universitaria del mundo. Ignacio de Loyola, que estuvo preso en los calabozos salmantinos del Santo Oficio. El conde duque de Olivares, que estudió en la universidad y murió diciendo: ¡Cuando yo era rector! ¡Cuando yo era rector! O Gonzalo Torrente Ballester, que sigue sentado en forma de estatua en una mesa del centenario Café Novalti. Y por supuesto, el convento de San Esteban.
Aquí estuvo Colón, explicándole a Fray Diego de Deza sus planes para llegar a las Indias, cruzando, eso sí, el Atlántico. De aquí salió Domingo de Betanzos para fundar en Manila la primera universidad de Filipinas. Aquí venía Unamuno cuando le daba una crisis religiosa para hablar de Dios. Para hablar con Dios, mejor dicho. Él hablaba con Dios. Y aquí vivió Francisco de Vitoria, fundador del derecho de gentes, el tipo, dicen, más listo de la Escuela de Salamanca. Aunque nos sorprenda, Salamanca era famosa en toda Europa. Durante el Siglo de Oro, que duró un par de siglos, fue el epicentro del pensamiento europeo. Aunque nos sorprenda, Salamanca contaba con los mejores intelectuales agrupados en la llamada Escuela de Salamanca. Sus obras se tradujeron a varios idiomas y se estudiaron en las universidades de toda Europa. Sembraron Europa con un montón de conocimientos científicos, jurídicos, económicos y sociológicos que han puesto la base en todo el mundo de un montón de cosas, aunque luego la fama se la han llevado todos los demás. Vaya. Aunque nos sorprenda, Francisco de Vitoria y sus compañeros de la Escuela de Salamanca pusieron la primera piedra del derecho internacional, del derecho de gentes o del liberalismo, y llegaron a la conclusión de que todos los seres humanos, sin distinción de raza, de color o de origen, tienen por naturaleza ciertos derechos inalienables como son la vida, la libertad y la propiedad. Son el antecedente clarísimo de los derechos humanos. Aunque nos sorprenda, Tomás de Mercado y Martín de Azpilcueta fueron los primeros en entender y explicar la inflación provocada por el oro de América gracias a las matemáticas. Hoy se los considera los creadores de la economía moderna. Aunque nos sorprenda, el calendario gregoriano que hoy rige el mundo salió del trabajo de la Escuela de Salamanca. Aunque nos sorprenda, Salamanca estaba a la vanguardia de la educación. Aquí se discutía de lo divino y de lo humano. Aquí se enseñaba el sistema de Copérnico antes de que la Iglesia lo aceptara. Aquí se practicaba la disección de cadáveres, aunque estaba condenada por la Iglesia. Aquí se aceptaban a los estudiantes más listos sin distinción de sexo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿en qué momento del siglo XVIII toda esta influencia se perdió como una lágrima bajo la lluvia? ¿Tendrá algo que ver con la llegada de la nueva dinastía? Investigad. Os voy a contar 3 detallitos de Salamanca que seguro que mucha gente no conoce. A ver. Y no tiene nada que ver con las borracheras que se ha cogido ahí la gente durante los últimos 40 años. La gente quiere estudiar allí y Salamanca es divertidísimo. El primer detalle es el juicio final de Nicolás Florentino, que está pintado en la bóveda del retablo mayor de la Catedral Vieja, que es en Salamanca, que tienen 2 catedrales porque se lo pueden permitir. Porque son así. Este fresco, que hay que venir a ver, cumple perfectamente su cometido. Cuando se inauguró, los fieles se asustaron tanto al verlo, les dio tanto miedo, que aflojaron el bolsillo para comprar indulgencias que daba gusto. Aquel año aumentaron tanto las donaciones voluntarias de trigo y de garbanzos que los almacenes de la iglesia se quedaron pequeños. Pero voluntarias, qué miedo, ¿no? Sí, Eran voluntarias las donaciones. Sí, yo claro, le daba miedo el purgatorio. Dijeron: ¡ay, madre, vamos a pagar indulgencias para librarnos Con de esto! garbanzos. Madre mía. Ahora vamos a ver las catedrales como turistas, pero fíjate para lo que valían los frescos, para trincar pasta. Los frescos eran muy alucinante. frescos. Eran muy frescos los que hacían los frescos. Segundo detalle. El segundo detalle está en la Casa de las Conchas. Esto es conocidísimo, es un sitio, pero la gente no sabe para qué son las conchas. Claro, porque hay tanta concha ahí. Tiene más de 300 vieiras talladas en la fachada. Esto de decorar una fachada con relieves es una moda que empezó durante el Renacimiento. Una moda a muchos patricios, que son los cayetanos de la época, les parecía que las fachadas lisas eran pobretonas, que no dejaban bien, pues que tenían paroja. O sea, era una muestra de poderío, que la gente que tiene pasta es así, le gusta que se vean. ¿No? Por eso los Lamborghinis amarillos, que son feos y carísimos. Pues igual, que se las vea, conchas. Claro, que se vea que se manejan. Así que en la época tuneaban las fachadas y las llenaban de cositas por pura ostentación. Claro. El dueño de la Casa de las Conchas era un tal Rodrigo Maldonado de Talavera, que quería dejar clarinete que era caballero de la Orden de Santiago. Yo no sé si lo consigo, vosotros No sé, con tanta concha, tanta creo que vieira. igual sí. Sí. Tercer detalle. Para ver el tercer detalle nos venimos a la Plaza Mayor. Me refiero a los medallones de los arcos que representan a un montón de personajes ilustres de la historia de España. Hay reyes, hay héroes, hay artistas. Y de repente, ¡zas!, una mujer desmelenada y otra con un león. Me encanta. Son las dos únicas alegorías y representan a las dos repúblicas. Primera y Segunda República son estas dos mujeres. La mujer desmelenada y la mujer con un león. Sí, señor. Por lo que se ve, nadie que sabía qué poner para la Primera República, que fue un follón, pero un follón mal, no como los follones del libro de David, que son follones divertidos. Esos son guays. Follón mal.
Y para la segunda, pues no había valor para poner a Azaña. O sea, que no sabían a quién poner y dijeron, pues hacemos ahí 2 alegorías, Claro. con un par. Las 2 alegorías son 2 de las únicas 7 mujeres que hay de toda la historia de España. Fíjate, 7 mujeres y 2 de ellas son 2 repúblicas. Isabel la Católica, Juana la Loca, la Reina Sofía, y solo hay 2 que aparecen solas. Claro, o sea que Juana la Loca, Isabel la Católica y la Reina Sofía comparten medallón, con lo cual ni siquiera están solas. Eso es. Esto ha sido siempre. Solas están Isabel II y Santa Teresa de Jesús. La Santa de Ávila. Fíjate. Y por cierto, Godoy, que David es un experto en Godoy, el valido de Carlos IV, y Franco tuvieron medallón, pero a los 2 se lo han quitado. Y digo yo que ya le podían quitar también al de Fernando VII, que ya se sabe que era un trincón, pues ya se podía quitar. Ya va llegando, sí. Esther, David, estamos en Zamora, otro de los platos fuertes de la ruta, la ciudad donde yo nací en 1984. Nací aquí en Zamora. Antes de ayer. Era antes de ayer, efectivamente. Bueno, el siglo pasado. El siglo pasado. Antes de que España entrara a la Unión Europea. O sea, que fíjate, cuando dices estas cosas. Ya vas acumulando experiencia. Mi padre nació en el 58 y se siente joven, pero siempre decíamos, pues casi después de la Segunda Guerra Mundial que terminase, naciste tú, y eso hacía sentir muy mayor. La Vía de la Plata atraviesa la ciudad por el puente de piedra que cruza el Duero. Un espectacular que es precioso. En cada esquina, en Zamora, hay una historia o una leyenda. 22 iglesias románicas nos hablan de su esplendor medieval. Zamora es la ciudad del románico. Qué bonito. La plaza de Viriato, con estatua y todo, nos recuerda las hazañas del caudillo lusitano, que ahora hay gente que dice que se lo quiere apropiar como si fuese español, pero bueno, yo creo que vosotros sabéis más que Lusitania no era Portugal, era una provincia romana. Nunca quedó claro también dónde nació, pero claro, efectivamente. Claro. Pero se sabe que batalló por estas tierras contra los romanos. Luego la ciudad fue la Semure visigoda, la Acemur o Samura de los moros, que en árabe quiere decir la ciudad de las turquesas. Qué bonito. Eso es bonito a la hora al caer la tarde, claro, ¿no? Que parece ahí una turquesa. El romancero la llama la bien cercada por su triple muralla, una dentro de otra. Conserva el primer anillo con la puerta de Doña Urraca o el portillo de la traición, que nos recuerda a Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Esto siempre me ha encantado. Eso es maravilloso, ¿verdad? El tipo que asesinó al rey Sancho II el Fuerte. Por cierto, hablando de Doña Urraca, era un nombre muy de moda en la época, le tenían muchas personas de la nobleza. Ahora parece un nombre feísimo, ¿verdad? Llamarse Urraca. Era como la gente que ahora llama Khaleesi a sus niñas y dentro de 50 años dirán, vaya por Dios. Sí, Khaleesi, como la de Juego de Tronos. Pues hay como 50 o 60 Khaleesis en España, sí. Madre mía. Sí. Bueno, esto del asesinato o lo que fuese de Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, viene de cuando Fernando I de León se murió, repartió sus territorios entre sus 5 hijos. A Sancho el Mayor le tocó el condado de Castilla, convertido en reino, y se convirtió en Sancho II el Fuerte. A Alfonso el ojito derecho de papá, pues le tocó el reino de León, que era el más goloso. A García le tocó el reino de Galicia, que su padre se sacó de la manga para dejarle algo. Y a las niñas les tocaron las rentas de todos los monasterios del reino, a condición de que no se casaran nunca. ¿Pero y por qué? Y 2 ciudades, bueno, pues porque las quería tener enclaustradas y que no se les multiplicase la herencia también, ¿no? Bueno, y también les dejó 2 ciudades, a Elvira, la ciudad de Toro, y a Urraca, pues precisamente la de Zamora, que es donde estamos. A Sancho, que se veía siendo el único heredero, pues no le moló nada este reparto. A mí me han tangado, dijo. Y se enzarzó en una guerra civil contra sus hermanos que duró 7 años. Primero venció a García y se quedó con Galicia. Me lo quedo. Luego venció a Alfonso y se quedó con León. ¡Raca para mí! Y para rematar la faena, pues se vino a Zamora. El asedio fue medieval, o sea, a lo bestia. Y el pueblo zamorano, ojo cuidado, se defendió. Y se defendió bravamente. Entonces un tal Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, salió a Hortadillas de Zamora. Se acercó al campamento castellano, dijo que conocía un paso secreto para entrar en Zamora, y los castellanos pues se tragaron el anzuelo. Y de repente, ¡zas!, Bellido Dolfos sacó una espada y le dio matarile a Sancho II. Le dejó totalmente muerto, matado. Estando así la cosa, Alfonso de rebote, el hermano de Sancho, pues pasó a quedarse con todos los territorios de su hermano. Así que nada, todo queda en familias, ¿no? Madre mía, qué líos. Es un personaje interesante este Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Sí, ¿no? Déjame decirlo. Dilo. Hijo de Dolfos Bellido. Es que me encanta. Que mola un montón. Que siempre ha sido considerado un traidor, pero ahora se reivindica en Zamora, pues esto que acabas de contar. Desde hace años, un grupo de zamoranos, los Belliders, que les llamamos nosotros, le han dado la vuelta a la historia, no sin razón, y dice que Bellido Dolfos salvó a la ciudad de un asedio. Claro.
Por lo tanto, es un héroe libertador. ¿Cómo cambia el cuento? Es verdad que la perspectiva vea. histórica, madre mía. Las relecturas, los Bellides se han hecho con el eslogan más molón: Zamora no se ganó en una hora. Claro, eso también se lo han quedado ellos. Claro. Han conseguido que le pongan una calle y ahora están en modo crowdfunding para ponerle una buena estatua. Como aquí somos muy de celebrar, los Bellides se reúnen todos los años para cenar en honor de Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido. Y así, pues, tomarse unos vinos en su honor. Claro, ahí lo dejo. Pues sí, muy fan de los Bellides. Zamora es tierra de vino y a gente muy buen vino y le gusta mucho salir a tomar vino. Y sobre todo lo interesante es eso, que depende de cómo cuente la historia, pues el peso va hacia un lado o hacia otro, ¿no? Bueno, muy interesante, Álvaro, sí señor. Bueno, os contaré que poco se habla de que en Zamora hubo una cárcel para curas, que no sé si lo sabéis. Pues no. Bueno, pues se abrió cuando el régimen de Franco daba ya los últimos coletazos y servía para enchironar a los curas progres que se acercaron demasiado a los obreros y a los pobres o a la oposición clerical, que denunciaba, pues ya sabéis, los excesos del régimen. Anda. En los 11 años que estuvo abierta esta cárcel, por aquí pasaron más de 100 curas olvidados que pusieron el dedo en la llaga de una de las paradojas más grotescas de aquel nacionalcatolicismo que era solo para unos pocos. Sorprende saber que en la España de Franco hubo más curas presos que en todos los penales de Europa, incluidos los países comunistas. Qué fuerte. Por cierto, esta cárcel, la de Zamora, una vez cerrada, fue donde se rodó Celda 211. Anda, qué chulo. La que tenían una cárcel vacía para ellos y lo usaron para rodar la película y mola mucho. Sí, sí. La Vía de la Plata pasa cerquita de Tábara, Zamora. Famosa entre los medievalistas porque tiene un beato que causa admiración. Un beato, para que sepáis, es una copia ilustrada y a mano de los comentarios al Apocalipsis que compuso el Beato de Liébana. Bueno, en este beato aparece la Torre de Tábara, donde se ve a los copistas, ahí, dale que te pego, trabajando. Dicen que es la primera vez en la historia del arte de la miniatura en que aparece una torre, que se cree que es la torre románica de la iglesia de Santa María, que se cree que está donde estaba el monasterio de San Salvador de Tábara, donde se copió el beato. En Tábara celebran todos los años el nacimiento de León Felipe. Los grandes poetas no tienen biografía, tienen destino, decía León Felipe. Y el destino le trajo a nacer a Tábara, Zamora, un poco de casualidad, el 11 de abril de 1884. Su padre estaba de notario en el pueblo. Buscando su destino, renunció a la vida burguesa. Fue farmacéutico rural, aventurero, cómico de legua, preso por delincuente vulgar, bohemio, traductor de Walt Whitman, profesor, republicano, exiliado, agregado cultural, quijotesco, caminante de la historia y pobre. He dormido en el estiércol de las cuadras, en los bancos municipales y me ha dado limosna, Dios se lo pague, una prostituta callejera. Pero sobre todo era poeta. Un poeta que siempre buscó despojar la palabra de cualquier adorno. Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Qué bonito. Luego se fue a México, exiliado, y allí le dio por morirse. Un par de años más tarde, Serrat puso música a Vencidos y lo hizo inmortal. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, ha vencido el caballero de retorno a su lugar. En la historia en ruta, la Vía de la Plata nos trae hasta Villanueva de Jamuz, un pueblo que puede presumir de tener uno de los castillos más importantes de la provincia de León y que tiene una historia de las que nos gusta contar. El castillo llevaba unos años cayéndose, pues por momentos, hasta que un buen día Jorge Sainz de Vicuña vio un anuncio en el periódico y decidió comprárselo. 14 años después sigue reformándolo y nos hemos venido a su castillo para conocerle. Hola Jorge, muchas gracias por subirte a la historia con nosotros. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenos días a los dos. Nada, encantado de recibiros. A los tres nos acompaña Álvaro Velasco, aquí estamos. Bueno, cuéntanos. Oye, ¿cómo se convierte uno en un propietario de un castillo?
Pues nada, muy sencillo. Esto lo compré hace 15 años, vi un anuncio, vine a verlo, me gustó y bueno, pues me lancé. Pues, pero ¿cómo es un anuncio en inmobiliario? Pero a ti te viene esto de familia, te viene esta ilusión, quiero decir, algo tiene que haber detrás. ¿tú eres primo hermano de Gustavo Salmerón o algo? ¿Qué? No, bueno, yo tengo familia de arquitectos, han estado muy vinculados a la rehabilitación de edificios históricos, sobre todo también de paradores nacionales. Y bueno, pues siempre me gustó la idea de hacer algo así. Claro. Y bueno, pues miraba revistas un poco de casas bonitas, rehabilitadas, antiguas, y vi un anuncio muy bueno y bueno, pues eso. ¿Quiénes eran los dueños cuando tú lo compraste? Pero ese anuncio, Jorge, y ese anuncio en el Marca no lo viste, ¿no? Esa es una curiosidad, ¿eh? ¿Dónde te viste el anuncio? ¿Dónde se anunciaba? Pues era una revista de casas rehabilitadas. No me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Bueno, pero que era muy especializado, claro. ¿Y de quién era entonces en este momento el castillo? Pues en ese momento era de unos hermanos que ya eran mayores y no vivían en la localidad. Ya cada uno pues tenía su vida fuera en otros sitios y bueno, pues decidieron venderlo. Y tú emprendes la rehabilitación en varias atacadas, ¿no? Sí, esto fue por partes. Es una obra con un cierto nivel de incertidumbres. Entonces es recomendable hacer una primera atacada de obras que eliminen al máximo esas incertidumbres, sacando a la luz con un equipo de arqueólogos y todos los restos que hay de la ruina, viendo a ver si hay algún muro que se puede caer o no, y a partir de ahí pues hacer un buen proyecto y ya tirar para adelante. Hay que ir haciéndolo en pequeñas tacadas, porque si no es un horror. Claro. ¿Porque tu idea es vivir en algún momento allí? Sí, es tenerlo rehabilitado como vivienda y bueno, pues segunda residencia o quién sabe para la jubilación. Segunda residencia, un castillo es maravilloso. Es maravilloso. Voy al castillo a pasar el fin de semana. Si algún día necesitas gente que te lo llene, estamos dispuestos a ir a visitarte cuando quieras. Nos encantaría. Tomo nota. Oye, una cosa, por lo que se ve era el castillo de Suero de Quiñones, que es un tipo del que hablamos en la ruta del Camino de Santiago, al cruzar el río Órbigo. ¿Has investigado algo sobre él, sobre Suero de Quiñones o...? Pues mira, efectivamente, era el castillo de Don Suero de Quiñones. La familia Quiñones era muy poderosa, controlaba toda la vega del Órbigo y ocupaban altos cargos en la administración. Hablamos del siglo XV, ¿eh? Sí. Salen mencionados en La venganza de Don Mendo. Salen ahí como los 4 hermanos Quiñones a la lucha se aprestaron y al correr de sus bridones, como 4 exhalaciones, hasta el castillo llegaron. Qué grande. Don Suero, no era el primogénito, no heredaría entonces las propiedades ni los cargos. Además, su dama no consentía, no le hacía ningún caso. Claro. Vamos, era un segundón. Entonces decidió realizar una gran gesta para alcanzar fama y notoriedad y conseguir el amor de su dama. Claro. Desafió públicamente a todos los caballeros de cualquier reino a vencerle en duelo de justas, a caballo y con lanza, en el puente de Hospital de Órbigo. Entonces toda la corte con el rey se instalaron allí, vinieron caballeros de muchos lugares, algunos muy remotos, y Don Suero salió vencedor contra todos ellos. Qué bueno. No había cine y entonces todo el mundo tenía que ir ahí a las justas estas, ¿no? A los pasos honrosos. Qué bueno. De esta forma pues alcanzó fama y se casó con su dama. Don Quijote, es curioso, menciona este hecho, conocido como paso honroso, como uno de los más incontestables hechos de armas de la caballería andante. Claro que sí. Luego. Un grande Suero de Quiñones. Una gesta, sí. Y desde que te compraste el castillo, Jorge, ¿te habrá pasado alguna cosa así como curiosa o digna de contar? Algo que hayáis encontrado. Algo que hayáis encontrado, algo así. No, realmente lo único así más anecdótico pues es que en cuanto firmé las escrituras empezó a llover, estuvo toda una semana lloviendo torrencialmente y uno de los lienzos del muro, ese que veis aquí,
pues se derrumbó totalmente. Ay, Madre. Eso nada más Y comprarlo. tú pensaste, ay, madre. Ahí donde me he metido, ¿no? Estuvo 700 años en pie y se tuvo que caer al poco de comprarlo yo. Yo creo que fue la bienvenida que me dio el fantasma de Don Suero. Claro. Yo creo que estaba ahí tardé un mes en reconstruirlo y quedó. Que estaba ahí como Madre aguantando mía. el castillo ahí y casi hasta la extenuación, y al final dijo, por fin me puedo relajar, Ya porque ya he viene. caído en buenas manos. Ya quedó en buenas manos, y sé que en manos efectivamente. de Jorge Sainz de Vicuña, propietario del castillo de Don Suero de Quiñones en Villanueva de Jamuz, voy a estar bien. Sí, sí, Muchas sí. gracias por acompañarnos, por abrirnos las puertas de tu castillo. Y Que es maravilloso, Jorge. Un placer. Gracias. Pues encantado y que disfrutéis de la ruta. Un Un beso. abrazo. Muchas gracias. Astorga, capital de la maragatería, es 2 veces milenaria. En tanto tiempo, pues han pasado muchísimas cosas. Se llamaba Astúrica porque era la capital de los Astures. Luego creció sobre las calzadas romanas que se cruzaban aquí. La Vía de la Plata, la calzada que comunica Tarragona con Lugo, pasando por César Augusta, Zaragoza. La que llegaba desde Cartago Nova, la que se dirigía a Bracara, Braga, y la que iba hasta Gijón, pasando por León. Octavio Augusto levantó aquí un enorme cuartel que le sirviera de campamento base en las guerras cántabras. De paso le servía para vigilar las minas del Bierzo. Todavía se conservan algunos tramos de la muralla. Poco antes de la caída de Roma, cuando el cristianismo se coló en el Imperio Romano, Astorga fue una de las primeras sedes episcopales. Cuando los tiempos de la monarquía visigoda se levantó la Catedral de Santa María, que después no ha dejado de crecer. Durante la Edad Media prosperó a lo bestia gracias a los caminos que llegaban a Santiago y que pasaban por Astorga. A la sombra de la catedral, al ladito de la muralla romana, se alza el sitio más inverosímil y probablemente el más famoso de Astorga, de todo Astorga, el Palacio Episcopal. Lo mandó levantar el obispo Joan Grau, que era de Reus, y contrató a su paisano, un joven arquitecto que se estaba buscando la vida, Antonio Gaudí. Era una noche de San Juan, una noche especial y mágica. Era la noche del santo del obispo, Joan. Gaudí eligió ese día para poner la primera piedra del Palacio Episcopal de Astorga. Luego las obras fueron como un tiro. Hasta que unos meses antes de terminar, el obispo Joan, pues se tuvo que morir, le dio por morirse y empezaron los jaleos. A la Junta Diocesana no le gustaba nada el Palacio de Gaudí y empezaron a poner pegas. Gaudí, que era un artista, los artistas defienden su Son obra, así. se negaba a que le tocaran el proyecto. Pero como el cliente siempre tiene razón y el cliente era el obispado, Gaudí se cabreó, dimitió y se fue dando un portazo. Años más tarde, Gaudí, que estaba metido hasta el cuello en la Sagrada Familia, que seguro que en ese momento pensaba, esto en 10 añitos como mucho lo tengo aniquilado y terminado, está a sus cosas, pues era un artista consagrado. Llegó un nuevo obispo y le mandó un WhatsApp: anda, Gaudí, vente a terminar el Palacio de Astorga, que se va a quedar a medias y eso a ti es imposible que te vaya a pasar nunca. Le dijo así. Tal cual. Gaudí lo dejó en visto y no contestó. No de plasti, paso de Astorga, estoy aquí liado. Así que se nombró a otro arquitecto, Ricardo García Guereta, y acabó el palacio chimpón. Pero la fiesta no termina aquí, hay más. Así. Cuando estuvo acabado, ningún obispo quería vivir en ese palacio. Era demasiado neogótico, demasiado recoveco, demasiado Gaudí. No les gustaba. A falta de inquilino, lo aprovechó la Falange para montar un cuartel general durante la Guerra Civil. Todo se aprovecha, ¿eh? Sí. Además, en la Guerra Civil montaban cuarteles en casi cualquier sitio. En cualquier hueco. Eso es. Cuando acabó la guerra, el obispo Castlefort hizo unas reformitas para mudarse al segundo piso, pero también le dio por morirse antes de que acabaran esas reformas. Madre, aquí hay Esto gafe no se también. acababa Sí. ni- No sería Moctezuma aquí. Su sucesor, Marcelo González Martín, decidió ya del todo que era mejor vivir en el seminario, por si acaso también le pasaba lo mismo, no se Sí. fiaba. Y aquí montó el Museo de los Caminos, donde puedes aprender todo lo que siempre quisiste saber sobre las peregrinaciones a Santiago. Astorga es un camino de paso del Camino de Santiago muy importante. Todo sobre las calzadas romanas, sobre las rutas de los arrieros de la maragatería, todo eso. Bueno, y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Álvaro Velasco, que está Muy pensando feliz. en hacer un cursillo de escultura para hacer con sus propias manos la estatua de Bellido Dolfos. Gracias, Álvaro. Gracias a vosotros. Enrique Hernández se ha puesto un casco de romano y está marchando al compás de las legiones por la vía romana para organizar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello, intentando entender cómo hemos podido pasar de las losas de Balata a la vía de la Plata. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, Súbete súbete a la historia. Little baby, that's my baby. My baby, I know he loves me, my baby. Oh yeah, I know he loves me, my baby. Oh, I know he loves me. Don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, that's my baby.
no cooling my baby. True little baby, that's my baby. You ought to see him, my baby.